Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado por ACEDES, la Asociación de Cirujanos Endoscópicos, de la cual me siento muy honrada de pertenecer. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucho interés, el manejo de paciente oncológico en tiempos de COVID-19. Sabemos que todos hemos tenido dificultades para poder manejar las diferentes patologías y el cáncer no es la excepción. Sin embargo, también sabemos que el cáncer no hace cuarentena. Por eso que nos hacemos muchas interrogantes. ¿Deben operar los pacientes? ¿Qué pacientes debemos operar? ¿Existen algunas otras alternativas, tratamientos alternativos con estos pacientes? ¿Y qué medidas debemos tomar para poder intervenir a nuestros pacientes? Para iniciar, tengo el honor de presentar a nuestro primer invitado, mi maestro, el doctor Eduardo García, cirujano oncólogo entrenado en el INCAN, Ciudad de México. Además, cirujano oncólogo jefe de docencia e investigación del INCAN Guatemala del 2003 y el 2018, y actualmente director médico de Integra Cancer Institute en Guatemala. Él nos va a acompañar con el tema ¿Cambian los manejos oncológicos en el estado de emergencia COVID-19? Los dejo con mi maestro. Muchas gracias, Tami. Solo voy a subir mi presentación. Gracias, Tami, gracias mucho a Tami por la presentación y a la Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador. Les agradezco muchísimo la invitación para que podamos compartir un poquito sobre cómo nos está afectando esta pandemia en nuestro quehacer diario. Aquí estamos nosotros representados en esta tabla. Desafortunadamente estamos en la fase de crecimiento acelerado de la pandemia, con muchísimos casos. Solo nosotros tuvimos 250 casos el día de ayer. Nuestros vecinos aquí en México ya se convirtieron en el número 1 en cuanto a muertes por día, ya incluso sobrepasando a los Estados Unidos, y la cosa parece que va para largo, y ahorita estamos pues con muchísimos casos creciendo diariamente. Estas son nuestras curvas, estoy seguro que se parecen mucho a las de ustedes en El Salvador y México, y no pueden irse más para arriba. Y desafortunadamente, en lo que va a pasar en un mes, pareciera ser que vamos a cuatroplicar o quintuplicar nuestro número de casos. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Pues sí, definitivamente. Claro que nos afecta, y como todo en medicina, estoy seguro en sus países también, hay dos realidades en nuestros países, ¿verdad? Lo que pasa en los hospitales públicos, con menos recursos, con muchos pacientes, y los hospitales privados que estamos un poco más preparados, pero vemos menos volumen de pacientes. Como dice Tami, el cáncer no hace ninguna cuarentena, no espera, lo único que hace es crecer. Y nosotros tenemos que encontrar ese balance, y aquí entran en juego incluso algunos conceptos éticos, ¿verdad? Entre ese balance que tenemos que encontrar entre nuestra responsabilidad hacia nuestro paciente que tiene cáncer versus la colaboración que tenemos que tener con nuestras autoridades para no exponer a nuestro personal de salud, no exponer a nuestros pacientes, no utilizar los recursos que son tan necesarios y desabastecer nuestras instituciones para poder manejar la pandemia de forma adecuada. Y eso es difícil, y todo esto depende obviamente de en qué fase de la pandemia estemos. Como les decía, estamos en la fase de crecimiento acelerado, donde tenemos que tener mucho cuidado con los recursos de nuestras instituciones. Tal vez las cosas cambien cuando venga más el aplanamiento de la curva, pero definitivamente van a haber rebrotes, y probablemente esos rebrotes van a ser peores que la primera, así que va a ir cambiando esto, ¿verdad? Pero tenemos que estar muy pendientes de la disponibilidad de camas, de que el personal no esté expuesto, que esté protegido, que haya suficiente equipo, etcétera. Específicamente en cuanto a la cirugía oncológica, pues sabemos que en realidad en cáncer no hablamos, no podemos hablar de cirugías selectivas como tales, ¿verdad? El paciente que necesita una cirugía y que está bien indicada, pues hay que quitar el tumor. Contribuimos al control local y también contribuimos al control sistémico, y el paciente tiene que ir a sala de operaciones. Pero sí, definitivamente podemos priorizar, y hay ya varias definiciones dependiendo de las diferentes asociaciones
cirugía o de cirugía oncológica se puede priorizar según el riesgo que puedan tener de progresión los casos o los tumores, ¿verdad? Esta es la que nosotros hemos elegido a seguir, que es la Sociedad de Cirugía Oncológica, donde clasifican a los casos entre bajo, mediano y alto riesgo de progresión. Y bueno, dependiendo de qué clasificación es, si se puede o no se recomienda diferir un procedimiento 3 meses o más de 3 meses. Las últimas, pues son las que no podemos atrasar, son las llamadas esenciales, y son tumores que tienen una ventana muy, muy corta para ofrecer una cirugía que puede ser curativa y que no podemos darle 3 meses porque si no perdemos esa ventana. Lo importante tal vez es que compartamos la responsabilidad de esa decisión, tanto si vamos a exponer a nuestro paciente a los riesgos que pueda tener en un hospital ofreciéndole una cirugía y exponer a nuestro personal, etcétera, como la responsabilidad de una probable progresión en caso de que decidamos diferir el procedimiento. Así que definitivamente es mejor si podemos discutir esto en una clínica de tumores, en una mesa multidisciplinaria y que se reparta esa responsabilidad. ¿Qué estamos tomando nosotros como medidas? En caso de nuestro centro, pues más neoadyuvancia definitivamente, mucha quimio, hormonoterapia, que afortunadamente pues es relativamente barata para receptores positivos, las radioterapias en algunos tumores que iban a tener las posoperatorias, pues probablemente las pueda recibir antes. Todo paciente, y esto más tal vez en lo privado, antes de ir a cirugía, va a estudio para el COVID, 48 horas 72, porque sabemos perfectamente bien que el cáncer por sí solo es un factor de riesgo para tener complicaciones en caso de uno infectarse. Y definitivamente los pacientes que fueron a cirugía, que estaban infectados y a veces no sabían porque estaban asintomáticos, pero sí definitivamente tienen más complicaciones quirúrgicas. Hasta la mitad de ellos puede llegar a intensivo y 1 de cada 5 pueden hasta morir. Y obviamente esto depende de la magnitud de las cirugías y sobre todo las de cáncer como las que hacemos, ¿verdad? Tenemos que asegurar, tanto dentro y fuera del quirófano, que estemos protegidos, que hayan los filtros especiales, especialmente si se hace la cirugía laparoscópica con filtros EPA, etcétera. Cauterios que puedan tener succión concomitante y tratar de minimizar las estancias hospitalarias para exponer menos tanto al paciente como a... ¿Qué veo yo en cuanto a esto ya es un poco más personal, ventajas, desventajas y sobre todo las preocupaciones que tengo sobre lo que está pasando? Entre las ventajas, pues bueno, yo soy un defensor y promotor de lo que son nuestros tratamientos neoadyuvantes, incluso en pacientes operables. Creo que tiene muchísimos beneficios y estos beneficios son muy renuentes algunos de mis colegas de mayor edad a aceptarlos. Y yo creo que con esta pandemia, espero yo que se puedan dar cuenta de que los beneficios de los tratamientos neoadyuvantes. El desarrollo de la telemedicina, bueno, por eso estamos aquí, mucha docencia, mucha educación y todo perfecto, pero también gente no está llegando a la clínica y nosotros de vía virtual, claro que podemos hacer nuestra labor, pero definitivamente cómo nos van a remunerar, ¿verdad? Y eso es algo que aquí no se ha desarrollado, los seguros no lo toman en cuenta por el momento, ¿verdad? Desventajas, pues sí, definitivamente van a haber muchos pacientes que van a progresar con sus tumores porque sobre todo en los hospitales públicos todo lo están dejando en pausa y no están ofreciendo ninguna alternativa a estos pacientes, están dando las citas en 6 meses o más y estos tumores lo único que van a hacer es progresar desafortunadamente. Van a haber muchas cirugías acumuladas y las instituciones van a tener que ir adaptándose y ver la manera de cómo ir solucionando esa presa quirúrgica que está quedando por las cirugías acumuladas. Y tal vez lo más preocupante es el entrenamiento de los muchachos, tanto de pregrado como de posgrado. Este es un año que probablemente o se podría considerar hasta perdido, pues no van a estar teniendo la exposición a los pacientes, el entrenamiento en el quirófano como pudieran tener en un año normal. Esto les está afectando muchísimo. Si este año se debería de repetir, si deberían de hacer algún otro tipo de modificaciones, pero sí definitivamente creo que le está afectando muchísimo en su formación y eso es algo para que podamos discutir. Yo por aquí lo dejo. De nuevo, muchas gracias, Tami, y muchas gracias a la Asociación de Endoscopistas de El Salvador. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Garzusi, por su intervención. Más adelante vamos a tener tiempo para comentarios y preguntas. Vamos a continuar con el programa. A continuación, vamos a tener al doctor Cisneros, cirujano oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología, adscrito al Servicio de Oncología del Hospital General de Tijuana, certificado por la Japanese Foundation for Cancer Research para el manejo de cáncer gástrico. Él nos acompaña con el tema abordaje quirúrgico del paciente con neoplasia gastrointestinal en época de COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a subir la presentación. Y pues muchas gracias, doctora Tami. Un poquito continuando con lo que comentaba el doctor hace un momento. Voy a tratar de abordar un poquito los casos específicamente de tumores gastrointestinales. Bueno, en el caso de los tumores gastrointestinales, como bien lo comentó el doctor hace un momento, no son de manejo electivo, ¿no? Realmente estas neoplasias no pueden dejarse a programaciones selectivas esperando que pase la pandemia, ¿no? Algo muy específico que mencionó la Sociedad de Oncología Quirúrgica es precisamente esto, y ellos dividieron el estudio de estos tumores en su abordaje en esta pandemia. Lo separaron en carcinomas de tubo digestivo alto y en cáncer de colon y recto, ya que los manejos de estos pues, son variados, como ya lo sabemos, ¿no? Yo me basé un poquito en estas guías porque realmente son las que más se ajustan a lo que estamos viviendo nosotros en América. Y como bien mencionó el doctor hace un momento, en México los casos pues van en aumento y la mortalidad igual, pero los pacientes afectados por cáncer se han visto también afectados por la falta de los servicios que anteriormente se ocupaban de ellos, ¿no? Y aunque en los hospitales privados aún es factible seguirlos viendo, pues sí en las instituciones públicas muchas veces el manejo es más limitado y es por eso también que tenemos que tomar algunas consideraciones. Hablando específicamente de estómago y de esófago, dividiéndolo por etapas, en las etapas tempranas definitivamente está indicada el manejo quirúrgico o el manejo endoscópico, específicamente de los tumores T1, T1A, T1B, y que no tengan enfermedad a distancia ni regional ni sistémica. Obviamente se requiere la experiencia para la realización de estos procedimientos, pero la recomendación es que se deben de hacer los procedimientos en etapas tempranas. Y la resección quirúrgica de tumores un poquito más avanzados sí está a discusión, pero definitivamente como son neoplasias que tienen una evolución, una progresión un poquito más rápida, definitivamente hay que valorar el riesgo-beneficio en estos casos. En las etapas localmente avanzadas, podemos optar por el manejo neoadyuvante de inicio. Esto nos da un tiempo considerable tratando de a lo mejor mejorar las condiciones de la institución que va a atender a estos pacientes o incluso esperando que la incidencia de casos disminuya y en algún momento poder operar a estos pacientes, ¿no? Hay muchas controversias en relación a la cirugía laparoscópica. Sin embargo, en el manejo de las neoplasias gastrointestinales, este tipo de abordaje juega un papel fundamental ya que nos ayuda a la estadificación. Y como mencionaba el doctor hace un momento, a lo mejor con técnicas de succión, con técnicas de protección del personal de salud, se pudieran realizar algunos abordajes laparoscópicos, pero únicamente con el objetivo de hacer diagnóstico.
no con el objetivo de, de dar un tratamiento oncológico, hablando específicamente de neoplasias de estómago en el que a lo mejor tenemos duda de si existe o no enfermedad localizada o si existe o no enfermedad peritoneal. Ya en las etapas más avanzadas, pero que ya recibieron quimioterapia, que también nos ha pasado mucho que hay pacientes que ya habían sido diagnosticados, ya habían iniciado el tratamiento previamente antes al inicio de la pandemia. Estos casos, pues estos pacientes se quedan en un límite en el que o se tienen que operar o tienen que seguir con tratamiento, ¿no? Y es bien difícil tomar la decisión. La recomendación aquí es valorar de acuerdo a la respuesta que han tenido estos pacientes. Si la respuesta al tratamiento con quimioterapia ha sido favorable, entonces la recomendación es que continúe con otros esquemas con otros ciclos de quimioterapia, igual esperando que pase a lo mejor un periodo de tiempo para que disminuyan los casos o para que las instituciones acondicionen áreas especiales para el manejo de estos pacientes. Pero en los casos en los que no hubo una respuesta favorable después del tratamiento con neoadyuvancia, en esos casos sí es bien importante tomar a consideración realizar el procedimiento quirúrgico, obviamente con todas las medidas que esto conlleva, ¿no? Definitivamente los casos que no podemos evitar llevarlos a quirófano, pues son los casos de urgencia. Estos pacientes que presentan una obstrucción de la salida gástrica, una hemorragia o incluso una perforación, son pacientes que requieren el tratamiento quirúrgico de inicio y definitivamente no podemos esperar más tiempo porque pues está en riesgo la vida de estos pacientes, ¿no? Hablando del cáncer de colon y de recto, igual la Sociedad de Oncología de Estados Unidos los divide en etapas localmente avanzadas de colon, que son resecables, en los que normalmente podemos realizar la cirugía de inicio, pero que viéndole estas circunstancias o este escenario que tenemos actualmente, podemos considerar iniciar el tratamiento con adyuvancia. No es lo común, pero sin embargo, estos pacientes se pueden ver beneficiados de un tratamiento con adyuvancia e incluso hacer una cirugía un poquito menos agresiva, ¿no? En los casos de tumores de recto que son resecables de inicio, la mayoría de ellos van a manejo con adyuvancia y pues no se modifica realmente el manejo inicial en estos casos. En los casos de los pacientes con que ya recibieron adyuvancia, que tienen un diagnóstico de un carcinoma localmente avanzado de recto y ya concluyeron su tratamiento con quimioterapia y radioterapia, aquí juega un papel muy importante los tiempos en los que realizamos la cirugía. Sin embargo, viendo el escenario que vivimos actualmente, estos tiempos los podemos alargar de 12 a 16 semanas. Normalmente los estamos operando entre las 6 y las 8 semanas después de haber concluido el tratamiento con quimio y radioterapia, pero en los casos en los que ya recibieron estos pacientes el tratamiento con adyuvancia, podemos esperar incluso hasta 16 semanas. Y en algunos casos pudiéramos considerar manejar durante este tiempo estos pacientes con quimioterapia neoadyuvante o con otros ciclos extra, ¿no? Igual en la enfermedad oligometastásica resecable, que es muy común en recto encontrar pacientes con metástasis hepáticas o metástasis pulmonares susceptibles de una resección. Estos pacientes, la recomendación es continuar con el tratamiento sistémico y considerar algunas otras opciones para tratamiento o control local que pudieran ser la embolización o la ablación. Pero igual queda discusión del equipo multidisciplinario. Igual que en el caso anterior, definitivamente los casos en los que hay alguna urgencia, como una obstrucción, una hemorragia o una perforación, son situaciones que nosotros no podemos evitar y aquí esta situación pone en riesgo la vida del paciente y definitivamente son casos que independientemente del escenario o del entorno, son pacientes que tienen que llevarse cirugía. Agregué algunas consideraciones especiales en pacientes oncológicos con fiebre. La recomendación aquí de la Sociedad Europea es que estos pacientes no sean evaluados por centros o no sean evaluados en centros oncológicos y que la evaluación inicial no debe ser realizada por personal oncológico. Esto es bien importante.
no poner en riesgo ni a los pacientes oncológicos que ya están en tratamiento, ni al personal que va a atender a esos pacientes. Y descartar definitivamente la infección por COVID antes de iniciar algún tratamiento. Y en los pacientes que ya se confirmó la presencia de COVID-19, en estos pacientes pues es definitivamente hay que valorar el costo-beneficio de continuar con el tratamiento oncológico o atender la infección por COVID-19. Finalmente, dependiendo de la sintomatología que presente el paciente, de las comorbilidades o de la edad que tenga el paciente, pues va a ser la decisión que tomemos en ese sentido. Y considerar como primera opción el manejo no quirúrgico. Definitivamente la quimioterapia ahorita está tomando un papel muy importante, como lo mencionó el doctor. Digo, a nosotros los quirúrgicos a veces nos cuesta trabajo, como bien lo dijo, pero está tomando un papel muy importante en esta pandemia. En conclusión, pues el manejo de los cánceres gastrointestinales no es selectivo. Hay que seleccionar muy bien los casos que sí tienen que llevarse a cirugía y buscar la manera de operarlos, siempre y cuando buscando, pues, obviamente, el beneficio del paciente y buscando opciones no quirúrgicas para estos pacientes. Y la cirugía de control de daños en los casos de emergencias no deben de postergarse, ¿no? Pues hasta aquí llega la presentación. Creo que las preguntas vienen al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cisneros, por su intervención muy educativa. Vamos a continuar con el programa. A continuación tenemos al doctor Jorge Alberto Guadarrama. Él es un oncólogo clínico del Hospital General de Tijuana, es investigador clínico y translacional, egresado del Centro Médico Siglo XXI, Hospital de Oncología en la Ciudad de México. Además, tiene una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, miembro de la American Association of Cancer Research, y es investigador principal y subinvestigador de protocolos clínicos fase 2, 3 y 4. Él nos va a acompañar con el tema abordaje clínico del paciente con neoplasia gastrointestinal en época de COVID-19. Como podemos ver, la parte de quimioterapia se ha hecho muy esencial en esta pandemia y queremos escuchar un poquito la opinión de los expertos. ¿Lo dejo, doctor Guadarrama? Hola, gracias, doctora. Buenas tardes para aquí, buenas noches para otros lados. Pues voy a platicar un poquito, primero que nada, cuál es la situación, digamos, en cuestión general, ¿no? Dentro de México, para que después podamos tener, un intercambio, ¿no? De saber qué están haciendo en otros lugares. Pero esto es más o menos el mapa del sistema de salud en México. Como podemos ver, ¿no? Se parece mucho a los mapas que vemos que están relacionados con las guías, ¿no? Con los pathways de cáncer. Es un rollo. Entonces, existe una seguridad social, existe Secretaría de Salud y existen los privados. Cada uno en esta pandemia ha tomado su postura, ¿no? Digamos, los privados, unos hospitales se han encargado de COVID y otros hospitales se cerraron y dijeron, ¿sabes qué? No queremos nada de COVID en nuestro hospital. Y por el lado de los públicos, la mayor parte ha tenido que tomar la pauta de COVID. Entonces, esto ha hecho que muchas de las cosas, ¿no? Sobre todo que son cuestiones clínicas y quirúrgicas, como ya hemos platicado, como ha pasado en todo el mundo, pues se han ido atrasando y esto ha dado pauta, ¿no? Y pie a muchos artículos que han venido de que en los próximos años, pues lo que vamos a tener son pacientes con cánceres avanzados y complicados y, ¿no? Bastantes diagnósticos. Entonces esto también tenemos que hacer algo, ¿no? Digamos, expertos en salud también, para que no nos vaya a tocar. Y ahorita les voy a platicar un poquito qué estamos haciendo en Tijuana, porque Tijuana, digo, no sé si en las noticias a ustedes les llega, pero es uno de los epicentros en México donde más casos clínicos de COVID existen. ¿Por qué? Por la cercanía a Estados Unidos. Y una de las situaciones que pasa es que muchos tienen doble nacionalidad o tienen ciudadanía
Entonces, la frontera está cerrada, ¿no? Para gente, por ejemplo, que pues, no tiene la doble nacionalidad o la ciudadanía, pero aquí en Tijuana mucha gente la tiene. Entonces, están entrando y saliendo, y no se ha detenido como tal, o nunca se detuvo, digamos, la situación, o sea, no hubo una contingencia real, o sea, siempre estuvo realmente movido aquí. Y esto pues nos ha llevado a la saturación, ¿no? De tanto el IMSS, ¿no? Como pueden ver aquí en la diapositiva, ¿no? Que es de los hospitales donde más se escucha la mortalidad a nivel de México, y en otros hospitales que ya están empezando a saturarse. Hay algunos que han intentado lo mismo, ¿no? Que en los privados, evitar tener pacientes con COVID, pero pues a final de cuentas empieza a ganar esta situación, ¿no? Entre más diagnósticos tenemos, pues los hospitales dejan de ver ciertas cosas, ¿no? Que no son esenciales ahorita y se concentran en COVID. Entonces es un poquito más o menos. Yo trabajo tanto en el hospital privado, ¿no? Que ahí sigo con la práctica normal y con los protocolos clínicos. Ya al final, si hay alguna pregunta de protocolos clínicos, de cómo lo he hecho para continuar, se las contesto. Y, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, ahorita les voy a platicar porque nosotros tenemos la suerte, o tuvimos la suerte, de que una clínica, ¿no? Un edificio que estaba enfrente del otro edificio no se está utilizando, entonces nos lo dieron y ahí tenemos pues casi todo, ¿no? Entonces ahorita les platico. ¿Cuáles son los costos que sí se cubren dentro de los diferentes sistemas de salud en México? Como ven, pues hay muchísimos sistemas de salud, ¿no? O sea, son como 8 sistemas de salud en México. Y pues puedes pertenecer a alguno de esos, depende si eres trabajador, depende si eres parte de empleados de petróleos, si eres parte de la marina, si eres de soldado, ¿no? Entonces existen muchas situaciones. ¿Y cuáles son las cosas que nos han pasado ahorita? Pues que se detuvo en muchos sentidos, ¿no? O sea, la compra de quimioterapia, la compra de hormonoterapia, de por sí ya era difícil tener terapia blanco, ¿no? E inmunoterapia, pues se ha también limitado la compra. La radioterapia en algunos centros sigue funcionando. Esto porque son hospitales aparte, ¿no? Como en la mayor parte son clínicas de día, entonces ahí se mantiene. Y la cirugía, pues también dependiendo, ¿no? En la mayor parte de los centros, como el quirófano de oncología es parte del hospital y el hospital se ha convertido en COVID, pues esto ha mermado totalmente a las cirugías, y los estudios de imagen, ¿no? También se han ido la mayor parte hacia COVID. Entonces, esto pues nos ha limitado muchísimo, y como ven, ¿no? Donde trabajo yo, pues la limitación, ¿no? Existe en bastantes rubros que hemos tenido que ir, pues picando piedra para hacer que esta situación, ¿no? Del abasto, no se venga para abajo, y menos ahorita en tiempos de COVID. Aquí es una imagen, ¿no? Del hospital donde nos movieron, nos relocalizaron, y el hospital acá, ¿no? Que cuenta con 8 pisos, fue transformado totalmente en hospital COVID, ¿no? O sea, ahorita estos pacientes, ¿no? El hospital está en su capacidad al 80% de pacientes con COVID, y el hospital de día nada más estamos trabajando eh, en el turno matutino. Hay pacientes hospitalizados, pero son de pediatría, ¿no? Nuestros pacientes, ahorita hicimos un convenio, que ahorita también les voy a platicar de eso, con otro hospital que no aceptó tener pacientes COVID, pero aceptó recibir pacientes de urgencia o pacientes que requieren hospitalización. Y hasta ahorita pues lo hemos ocupado, la verdad, bastante poco porque no ha funcionado del todo bien, ¿no? Entonces es un poquito complejo también. Estamos tratando, bueno, yo con pinzas, ¿no? A los pacientes, ¿no? Si la quimio le empieza a caer mal, sabes que te lo prefiero suspender ahorita, arriesgarme, ¿no? A que tengas alguna complicación, algún efecto adverso que te haga ir a urgencias, y que eso pues nos complique, ¿no? La situación, porque es en otro lugar, en otro sector, tendrá que ir yo en la tarde, tenemos que llevar los medicamentos, entonces se convierte en una situación
que ahorita sí estoy tratando con los pacientes con pincitas. Y pues la ventaja es que tenemos un consultorio para nosotros, otro consultorio es de oncología pediátrica. Tenemos 3 quirófanos, pero uno lo están utilizando como sala de quimio para los niños y los otros 2 están siendo, bueno, uno ya estaba siendo utilizado por pediatría. Acabamos esta semana de, digamos, de ponerlo a funcionar el otro, pero los pacientes pues no tenían todos los estudios, ¿no? Y digo, no lo comentó el doctor Cisneros, pero estábamos valorando, ¿no? Las pruebas también están muy limitadas. Estábamos valorando pedirle tomografía de tórax a los pacientes y en caso de sospecha ya se metió un escrito para que los pacientes que nosotros mandemos de oncología se les pueda realizar la prueba, ¿no? Para tener un poquito más de seguridad, ¿no? Con los pacientes y como dijo el doctor Cisneros, no exponer. Lo que estamos haciendo, pues ya lo platicaron un poquito, ¿no? No voy a ahondar mucho en eso, a menos que haya preguntas al final, pero es principalmente quimioterapia, ¿no? O sea, ahorita las compras de inmuno y las compras de terapia blanco están un poquito retrasadas o rezagadas, entonces me estoy basando principalmente en quimioterapia. En México no hay 5FU, ¿no? Para tratar, entonces todo lo estoy haciendo con Geloda. Y los pacientes, por ejemplo, gástricos, ¿no? Los estoy tratando con el esquema de Cross, ¿no? Digo, de esófago, ¿no? Gástricos los estoy poniendo cisplatino, ¿no? Y me estoy ahorrando ahorita, bueno, no hay 5FU, entonces tampoco le estoy poniendo. Y principalmente los estadios avanzados, ¿no? La ventaja ahorita es que no tengo tantos pacientes, ¿no? Ni tantas pacientes. Muchos ya estaban terminando el tratamiento, entonces ya ahorita pues se fueron a radioterapia, ¿no? A conciliación. Y ya después se revalorarán, y la mayor parte de los que tengo en etapa 4, pues sí pueden tomar el Geloda, ¿no? Entonces se los estoy dando. Las adyuvancias, pues estoy valorando los estadio clínico 2, ¿no? Para tampoco gastarme mucho Geloda, porque también en México no está, o sea, no les puedes dar quimioterapia a esos pacientes, pero pues nosotros hacemos, yo creo que como en toda Latinoamérica, el chanchullo de, bueno, dame un poco más de medicamento para las de mama y esto se los doy aquí a los de colon. Y por último, nada más comentar, ¿no? O sea, hay ventajas y desventajas dentro de esta pandemia, ¿no? La posibilidad de adaptar centros de día en oncología, ¿no? Que a veces es muy difícil convencer a las autoridades, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pásame a mis pacientes a otro edificio, constrúyame. Solicitar medicamentos específicos, ¿no? Porque ahorita o compran de COVID o compran de oncología, no están comprando nada más. Y el apoyo interinstitucional que estamos tratando de tener, ¿no? Que muchas veces lo vemos, por ejemplo, en otros países de Europa, ¿no? O sea, que un hospital tiene mejor equipo de onco y otro hospital tiene mejor equipo de cirugía y otro hospital tiene mejor equipo de radioterapia. Entonces nosotros estamos empezando a tratar de tener esa triangulación dentro de Tijuana. Y las desventajas, pues bueno, que ya las hemos estado platicando y las vemos, que es falta de manejo interdisciplinario, ¿no? Yo no puedo ahorita pedir una endoscopía, ¿no? O sea, la tiene que hacer el paciente por privado. Yo no puedo pedir una interconsulta tórax. Entonces, otra de las cosas, los pacientes, por lo menos nuestro sector, tiene poca cultura tecnológica. Entonces, esta parte de la telemedicina se nos ha hecho muy difícil, ¿no? O sea, no hemos podido concretar una idea como para los seguimientos, que eso también es otra de las cosas que yo creo que pasa mucho en Latinoamérica, que nos venden mucho no, pues la telemedicina, pero no, o sea, no podemos, digamos, ponerlo. Y los seguimientos pues se pueden volver menos estrictos y esto hacer que haya más pacientes que recurran. Y en el último censo que hice, que lo hice justo ayer, había muchas pacientes perdidas, ¿no? Que no sabían que ya nos habíamos cambiado de edificio, que no saben dónde estamos. Entonces que también les recomiendo que hagan ese censo en sus hospitales para darle seguimiento a los pacientes, aunque sea vía telefónica. Y eso sería todo. Gracias. No la escuchamos, doctora. Perdón. No, es que ya.
Perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Vamos a esperar para las preguntas al final. Como podemos ver, a nivel mundial estamos todos muy similares. Vamos a seguir con las ponencias. A continuación, el doctor Alonso José Oviedo Argueta, cirujano torácico y de mínima invasión, con su posgrado en Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, España, y en el Hospital de Shanghai Pulmonary Hospital de la Universidad de Tongji, China. Actualmente, cirujano torácico en la Clínica de Cirugía Torácica de Mínima Invasión El Salvador y en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico IS. Profesor asociado de la UES en la Residencia de Cirugía General. Él nos va a acompañar con el tema abordaje integral del paciente con neoplasia torácica en época de COVID-19. Hola, buenas noches a todos los colegas. Pues llega la intervención, ¿verdad? Me tocó hablar de abordaje integral del paciente con neoplasias torácicas. Y así como la mayoría de mis compañeros han hablado, pues el mundo del cáncer ha cambiado totalmente. Vamos a ver que a nivel de para qué estamos hablando en este webinar, pues vamos a dar a conocer rápidamente unos datos generales, las guías clínicas que existen, qué estamos haciendo en nuestro país para manejar el cáncer y todas las diversas neoplasias en tórax, y tenemos que identificar las opciones terapéuticas que tenemos durante el tratamiento de esta pandemia. ¿En qué punto nos encontramos? Ahorita nos encontramos para el día de hoy con 5 millones, 100 mil personas infectadas y más de 300,000 personas muertas. Y en El Salvador, como ya se había mencionado, tenemos 1,700 casos confirmados y 33 muertes, con una mortalidad de un 1.9%. Ahora bien, tenemos que identificar que pues el manejo de nuestros pacientes oncológicos va a variar dependiendo del estadio en que nos encontramos. Y eso pues se puede ver si estábamos en un momento en un estadio 1 o como ahorita oficialmente se comenta en nuestro país, nos catalogan como un estadio 2, pues no, ya nos encontramos en un estadio 3, que es una fase comunitaria, ya el virus está circulando entre nosotros y eso hace que tenemos que tener mayor precaución con nuestros pacientes oncológicos. Y bueno, el 4 es cuando ya esto ya empieza a circular de mayor manera. Hay una etapa 5 y una etapa 6 que ya es el desbordamiento de nuestros sistemas y eso hace que todos nuestros pacientes tengan que tener una demora en el tratamiento óptimo. Ahora bien, ¿ante qué nos estamos encontrando? Nos encontramos ante unos pacientes que puede reducirse la supervivencia, estados socioeconómicos afectados por vivir en Latinoamérica, el tratamiento quirúrgico del cáncer se ve limitado, ¿verdad? A tener que utilizar otras herramientas terapéuticas como la quimiorradioterapia, como han mencionado los colegas anteriormente. El diagnóstico del cáncer inclusive se ve limitado por la exposición y la aerosolización que tenemos de múltiples procedimientos diagnósticos, tener que tener equipos de protección de nuestro personal es difícil y hasta cierto punto escaso en la mayoría de los hospitales en nuestro territorio. Tenemos obviamente la amenaza del COVID-19 que no va a parar pues por el momento, y lo otro que tenemos es la estadificación de nuestros pacientes con cáncer. Ahora bien, las asociaciones como la americana, la británica han priorizado, inclusive los australianos han venido a priorizar, y como la mayoría de estos dicen, tiene que haber un enfoque de tratamiento multidisciplinario para decidir nuestros tratamientos, ya sea en pulmón, que lo catalogan como un nivel 2 de cirugía, que solo puede retrasarse 4 semanas o hasta 3 meses cuando se habla de otro tipo de cáncer como gastrointestinal alto, es decir, el esófago, que pues en nuestro país concierne a nuestra especialidad. Esta es la tabla de priorización de pacientes en Australia, el Royal College de Australia, y vemos que tienen una categoría de urgencia 1 para las resecciones por cáncer pulmonar. Y esto, como lo mencionaba el doctor Garzulsi en su presentación, ¿verdad?, de la SO, pues podemos ver que tanto tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestros pacientes como el riesgo de progresión del cáncer. Enfocándome a mi área, podemos ver que ninguna se puede retrasar más de 3 meses y tenemos un riesgo de progresión de cáncer intermedio para las pacientes que tienen que recibir quimioterapia para cáncer pulmonar, y como vemos, alto riesgo de progresión, y todos estos cánceres arriba de 2 centímetros pulmonares deben ser operados. Puede existir la terapia pues quimioadyuvante o neoadyuvante como quimioterapia o radioterapia para cáncer de células pequeñas, o radioterapia dirigida también para cáncer pulmonar, pero como vemos, el objetivo de esto es tratar de operarlos
idealmente. Ahora bien, existe también, como les digo, un riesgo de progresión en cáncer pulmonar, y el problema es que a mayor estadificación de nuestro cáncer, mayor riesgo de progresión, y existen factores como comorbilidades o edad que también hacen que el riesgo de progresión pues aumente. Y el riesgo de muerte o de contagio de COVID también aumente. Y eso hace que exista una clasificación que lo clasifica en básicamente 4 estadios. Ahora bien, la correlación quirúrgica se va a hacer en 3 fases en base a la progresión de la pandemia. La fase 1, que es una configuración semiurgente, y esta es para aquellos pacientes que tienen una probabilidad de supervivencia comprometida en los próximos 3 meses, es decir, tenemos 3 meses. La fase 2, una urgente para pacientes que se tienen que operar en los próximos días, y obviamente la fase 3, que es la última fase de la pandemia, que es la 5 y la 6, en las próximas horas. Y esto nos lleva a que cada vez que tenemos avance en la progresión de las fases de la pandemia, tenemos un número reducido de pacientes que podemos operar. En una fase 1 podemos ver múltiples diagnósticos, múltiples patologías que podemos operar, inclusive limitados a la gama de procedimientos que nosotros hacemos. Y así vemos que en la fase 2 y en la fase 3 ya casi estamos con complicaciones de los mismos cánceres, y lo único que varía es la inestabilidad de nuestro paciente. Ahora, ¿qué tratamientos alternativos? Ya lo decía nuestros colegas: el cáncer de esófago en estadio tóxica, ablaciones de tumores endobronquiales, stent para cáncer obstructivo, ya sea pulmonares o esofágicos, y luego quimiorradiación, el debulking, a veces tenemos que estadificar a nuestros pacientes y tenemos que hacerlo en este caso a través de EBUS o biopsias por radiología intervencionista o punciones transtorácicas. Seguir a nuestro paciente después de una neoadyuvancia y no someterlo a una cirugía de rescate. ¿Por qué? Por la progresión de la pandemia, y la prolongación de la quimioterapia se puede dar como en aquellos cánceres que no podemos operar inmediatamente. Ahora bien, es importante, como mis 3 colegas comentaron antes, la telesalud, que es un mecanismo para poder orientar a nuestro paciente oncológico y evitar que éste se acerque a nuestros sistemas de salud. Ahora, ya casi para terminar, simplemente vemos los mensajes para llevar a casa, que a medida que la atención del cáncer y el COVID empiezan a chocar, los pacientes y estos proveedores van a enfrentar decisiones extremadamente difíciles. A medida vemos que progresa la pandemia, como vamos a ver en las próximas semanas en nuestro país, la atención para el cáncer nos va a confrontar y va a hacer que esa batalla de paciencia, comunicación, diligencia y resolución tenga que facilitarle a nuestros pacientes la mejor opción terapéutica. Luego, los riesgos deben equilibrarse cuidadosamente, es decir, tenemos que equilibrar tanto el riesgo de progresión del cáncer contra el riesgo de que nuestro paciente contraiga la enfermedad de COVID. Y obviamente estas políticas y procedimientos van a servir en un futuro para próximos brotes o próximas pandemias con crisis que nos puedan ser similares. Muchas gracias. Doctora, ¿nos escucha? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos varias preguntitas. Vamos a presentar a nuestros comentaristas. Primero presentamos al doctor Finlandia Rosales, oncólogo clínico, profesor de medicina, miembro de la American Association of Clinical Oncology. Además es miembro de la Asociación Europea de Medicina Oncológica, de la American Association of Cancer Research y presidente actual de la Asociación Salvadoreña de Oncología. Bienvenido, doctor Rosales. Y además tenemos al doctor David Otoniel Sánchez, cirujano oncólogo, quien hizo su subespecialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además una maestría profesional de profesionalización de la docencia universitaria de la Facultad de Multidisciplinaria Oriental de la UES y cirugía laparoscópica en la Universidad Nacional de Piura, Perú. ¿Estamos todos ya aquí? Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas. Primero quisiera que el doctor Rosales nos hablara un poquito cómo se está manejando la oncología clínica en el país para ver si realmente estamos difiriendo mucho de nuestros colegas o prácticamente es lo mismo. Claro. Bien, yo trabajo en 2 centros hospitalarios que manejan cáncer. Uno es el Hospital de Oncología del Seguro Social y el otro es el Hospital Nacional Rosales. Básicamente,
En los dos centros hemos tenido, hace un par de meses que tuvimos que decidir el manejo de estos pacientes, la disyuntiva de que prácticamente no sabíamos absolutamente nada con respecto al manejo de los pacientes con cáncer en época de COVID. Los primeros datos que arrojaron los italianos y los españoles fueron los que nos ayudaron a poder comenzar a dar directrices en nuestros hospitales, porque básicamente China no dio tanta directriz y hoy Estados Unidos, que ha tenido mucha experiencia en el manejo de estos pacientes, tenemos muchas guías de manejo de los centros oncológicos, cómo debemos de manejar a los pacientes. La verdad es que lo que hemos hecho es, número uno, disminuir, por ejemplo, en el Hospital de Oncología del Seguro Social, la entrada de los acompañantes y de los visitantes al hospital. Y hemos puesto un filtro a la entrada del hospital donde hay varios médicos que estamos tratando de ver qué pacientes son los que van a ingresar. Y básicamente los que están ingresando son pacientes que están activos en sus tratamientos con radio, con quimio, pacientes que están con terapias hormonales, pacientes que están con inmunoterapia y pacientes que necesitan algún tipo de admisión. Todo lo que es vigilancia oncológica, todo lo que es diagnóstico, por el momento lo hemos derivado a un par de meses en el futuro. No estamos atendiendo ningún tipo de estos pacientes. Y de hecho, cuando vemos el volumen de pacientes en consulta, el médico oncólogo selecciona, hace un triage, a ver qué paciente amerita o no, o qué paciente solo amerita despachar recetas, o algún paciente que amerita ser evaluado. Básicamente esto ha sido el abordaje que hemos tenido. La realidad es que dentro de la comunidad de pacientes oncológicos, nosotros acá no hemos tenido conocimiento de casos positivos en pacientes que estén activos en tratamiento o que se hayan contaminado en algún hospital o centro oncológico. Eso es una ventaja, porque ya todas las guías han mencionado que el riesgo de los pacientes oncológicos es igual al riesgo de la demás población, excepto aquellos pacientes que estén con terapias inmunosupresivas, pacientes post-trasplantes, pacientes con terapias esteroideas prolongadas, pacientes con inmunoterapia o pacientes con esquemas intensivos de quimio que los someten a neutropenias y a linfopenias, que a veces eso hace que puedan ser más vulnerables, aunque esto los hace más vulnerables a oportunistas bacterianos y fúngicos y poco a virales. Pero esto es más o menos lo que hemos estado haciendo en estos dos centros de manejo de cáncer y la verdad es que nos ha ido bien y al comparar con las guías de manejo que hoy en día han salido en revistas como el JCO o el revista de Annals of Oncology de ESMO, básicamente es lo mismo. Ahora, hay una pregunta que siempre nos han hecho sobre la teleterapia. La teleterapia en las instituciones públicas es bien difícil hacerlo, mucho menos en la seguridad social. Sin embargo, privadamente sí yo he tenido mucha experiencia con pacientes en teleterapia. Son pacientes que tienen un cierto nivel de cultura, saben manejar bien las redes, entonces fácilmente uno puede hacer la evaluación a través de telemedicina. Entonces, yo creo que esta es una acción que muchos debemos de tomar. Yo sé que la preocupación de algunos y de todos creo es que esto va a ser cobrado o no va a ser cobrado, etcétera. Yo, la verdad, a nivel particular, antes les digo que hagan su depósito y posteriormente pasamos a teleconsulta, que generalmente les doy su tiempo, 30, 45 minutos y tenemos ahí platicar, ellos me muestran sus exámenes y hacemos la evaluación. Pero en las entidades oncológicas públicas es bastante difícil por el volumen de pacientes que tenemos. Entonces, básicamente esta ha sido la experiencia que hemos tenido en el Hospital de Oncología del Seguro Social y el Hospital Nacional Rosales. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos aquí algunas preguntitas. La primera, emergencias oncológicas en paciente confirmado con COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Operarlo o no? Estamos hablando de pacientes que están obstruidos o sangrados. ¿Quiero tomar la palabra? Doctor Cisneros. Sí, con todo gusto. Sí, es una muy buena pregunta.
La realidad es que en algún punto vamos a encontrar pacientes positivos para COVID y con alguna urgencia oncológica. Aquí la pregunta va a ser, ¿qué pone en riesgo la vida del paciente? Si es un paciente con una infección, con una infección por COVID, que está bajo intubación o manejo con terapia respiratoria, con apoyo ventilatorio y no tiene una evolución adecuada, tal vez el abordaje quirúrgico de urgencia no le resuelva gran cosa, ¿no? Pero si es un paciente que tiene la infección por COVID, que está con manejo ambulatorio, pero que a la vez tiene un problema por un cáncer gástrico, un cáncer colorectal que está perforado, obstruido, entonces sí amerita llevarse a una cirugía. Obviamente con todas las protecciones que se requieren, con el equipo de protección personal, con los gogles, la recomendación es que sea cirugía abierta. Y lo que estamos haciendo acá nosotros, como mencionó el doctor Guadarrama, en los pacientes que tenemos sospecha de que son positivos para COVID o que han estado en riesgo de COVID, pero que no tenemos la prueba confirmatoria, lo más sencillo es hacer una tomografía de tórax, valorar si tiene o no datos sospechosos para COVID. Y una vez que tenemos estos resultados, podemos tomar la decisión de la intervención o no, finalmente, o más bien del equipo de protección que vamos a necesitar, ¿no? Ahora bien, dentro de esta pregunta, hay preguntas del público que nos consultan si sus hospitales tienen presión negativa. Y la segunda sería, ¿cómo manejan el humo quirúrgico para evitar los aerosoles? Ok, lo que estamos haciendo, no hay presión negativa y lo que estamos haciendo es algo, un poquito, como le decimos en México, es una chicanada. Ponemos el aspirador junto con el cauterio para que al momento de estar cauterizando, el aspirador esté jalando el humo. Creo que eso se refiere, no sé si con la presión negativa. En todos los quirófanos hay presión negativa, hay aspirador, pues, o no sé si se refieren al flujo de aire. Sería que es el flujo de aire, ¿no lo especifica? Ok, el flujo de aire sí, no en todos los hospitales hay flujo de aire laminar, que es el ideal en estos casos. Y sí es un problema. La recomendación es no generar aerosoles. Lo que estamos implementando son las cajas para los anestesiólogos para el momento de la intubación. Lo que no hemos dejado de hacer, por ejemplo, son cirugías, cirugías de mama o cirugías que no requieren a lo mejor intubación orotraqueal, que se pueden hacer con un bloqueo peridural. Eso no lo hemos dejado de hacer. ¿Sí? Ok, otra de las preguntas que me parece muy interesante, doctor Sánchez no lo podría contestar. Preguntan qué opinan los ponentes del watch and wait para recto. ¿Puede ser la oportunidad para iniciar este tipo de conducta? ¿Quieren que la conteste? Igual. O si quiere el doctor Sánchez para... Oigo No lo escucho. entrecortado. Doctor Sánchez, repito la pregunta. Nos preguntan qué opinan los ponentes del watch and wait para recto y si puede ser la oportunidad para iniciar este tipo de conducta. Bueno, la verdad, bueno, en el caso nuestro aquí en la ciudad de San Miguel, que es el hospital donde nos toca atender los pacientes, no tenemos por el momento un protocolo para poderlo llevar a cabo. Por orden, sabemos que todos los pacientes COVID o sospechosos de COVID son manejados por el Ministerio de Salud y por ende no tenemos en la práctica privada el acceso a poder disponer del manejo de estos pacientes. Entonces, prácticamente ahí sí les podría decir, nosotros no tenemos experiencia en eso y por el momento, como ya lo explicaron los ponentes anteriores, la mayoría de los casos quirúrgicos han sido definidos. Ahora, más adelante habrá que también plantearse la pregunta si los pacientes deberán firmar o no un consentimiento informado ante la probabilidad de ser pacientes positivos a COVID sin que en el momento quirúrgico se sepa. Perfecto. No sé si tiene alguien más algo que agregar.
del watch and wait? Yo pienso que la pregunta era sobre el watch and wait en caso de los pacientes tuvieran una respuesta clínica completa del cáncer de recto. Así es, ¿verdad? Así es, exacto. Ok. Pues sí, la verdad es que cualquier paciente con cualquier tumor que se le dé un tratamiento neoadyuvante que esté funcionando, creo que definitivamente es una oportunidad de no exponerlo a una cirugía innecesaria en este momento. Si le está yendo muy bien, creo yo que no sería. Claro que ahí está la discusión, si estamos dejando la ventana de poder tratarlo, pero esa es la discusión eterna, no solo en tiempos de COVID, si estamos perdiendo la ventana para poder quitar el primario y ofrecer mejores resultados, pero definitivamente si cualquier tumor con neoadjuvancia está funcionando, puede seguir con ese tratamiento, en mi opinión. ¿Alguien más quiere algo más que agregar? A los doctores. No. Perdón. Sí, comentaba que de acuerdo con los doctores, creo que es una oportunidad para dejar a estos pacientes en vigilancia, siempre y cuando hayan tenido respuesta clínica completa y de preferencia incluso, ¿no?, con alguna biopsia o alguna sigmoidoscopía rígida incluso. Perfecto. Tenemos el cáncer de pulmón en estadio temprano y el cáncer renal, su manejo sigue siendo quirúrgico. Sabemos que el no llegar a cirugía prontamente pasa a etapas de... Como oncólogo, ¿afecta su supervivencia global a estos pacientes si le damos neoadjuvancia en lugar de ir a una cirugía? Bueno, como cirujano torácico creo que sí está bien establecido que el cambio del el cáncer de pulmón sí necesita un poco de tratamiento más agresivo con respecto a otro tipo de cánceres. Lo veíamos en la tabla que mostré, que ni siquiera está como un bajo riesgo para progresión, inclusive se habla de un riesgo intermedio en los estadios tempranos y un riesgo alto para los estadios localmente avanzados, por lo cual la cirugía sí es la primera opción para el manejo de estos, pues me imagino que los compañeros de cirugía oncológica también hacen lo mismo con el cáncer renal debido a su grado alto índice de progresión. Ahora bien, como hemos mencionado, estamos en una época de pandemia, por lo cual el panorama completo de todo este tipo de cánceres va a variar en base a la situación de la pandemia. No es lo mismo estar y ofrecer una cirugía a un cáncer de pulmón en un estadio 3A, que podemos decir que todavía puede ser tratamiento quirúrgico efectivo, y poderle ofrecer la cirugía como curativa siempre y cuando se acompañe de su quimio, terapia y su coadyuvancia o no adyuvancia, dependiendo del protocolo que deseemos seguir, a decirle, como le digo, hay las últimas publicaciones hablan de que los estadios 3 básicamente ya los estamos pasando para neoadyuvancia, inclusive prolongar la neoadyuvancia más ciclos para poder controlar un poco la enfermedad en lo que se controla la situación de la pandemia. Entonces, sí, de acuerdo con la pregunta, sí son cánceres que progresan grandemente, por lo cual la cirugía sí es idealmente hacerla lo antes posible. Ahora bien, todo va a depender de la situación. Lastimosamente en El Salvador, pues no es como en otros países, que El Salvador, por la cantidad de población y por el área geográfica que tenemos, pues se comporta como un estado individual en México, como pues un departamento en Guatemala. Entonces tenemos el problema de que nos vamos a saturar rápido. Los hospitales no van a dar abasto y no tenemos la opción de decir, voy a referir a un paciente a un hospital que todavía se encuentre en un área con fase 1 de la pandemia o fase 2. Entonces, eso nos limita mucho el esfuerzo terapéutico y curativo que le queremos ofrecer al paciente. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿La prueba COVID-19 debería realizarse a pacientes que iniciarán quimioterapia neoadyuvante? Idealmente, estos pacientes que van a ser sometidos en quimioterapia en todos los centros de cáncer en Estados Unidos, les están haciendo la prueba. Pero en nuestros países son bien limitadas las pruebas, muy limitadas. Si los pacientes que van a sala de operaciones no se les puede hacer todavía la prueba de COVID, no digamos a un paciente que vaya a una terapia sistémica ambulatoria. Pero sí, las guías de manejo ya recomiendan, incluso hay un grupo europeo que es el ECO que hace un consenso
y manifiesta que todos los pacientes en cada ciclo que lleguen idealmente se les tiene que tomar la prueba para detectar COVID. Hay un tema que no hemos tocado, pero creo que también es muy importante. ¿Qué pasa con las mamas que están en la adyuvancia y ahorita no se les puede realizar la cirugía? ¿Cuánto sería el tiempo prudencial que podríamos esperar con estos pacientes? No sé si el doctor Jorge Guardado quiere responder. Bueno, ahorita, digamos, la situación que a nosotros nos ha tocado es ventajosa, ¿no? Digamos, son pocas las pacientes que hemos tenido que aplazar mucho la cirugía, ¿no? Ahorita se nos están yendo a 3 semanas, a 4 semanas, ¿no? Un mes, cuando antes las operábamos a la semana, ¿no? Entonces, hemos tenido esa situación. Lo que estoy haciendo, y también mencionan algunas directrices, es dar más ciclos de quimioterapia o en algunas pacientes que ya no toleran o que tienen eventos adversos, ¿no? Secundarios a ello. Si son receptores hormonales positivos, ir a la hormonoterapia, ¿no? En espera de la cirugía, o continuar con el bloqueo, ¿no? De HER2 para que puedan tener un mantenimiento y durante ese mantenimiento esperar el tiempo quirúrgico. Digamos, esas son las pautas y eso es lo que creo que se está siguiendo en la mayor parte de los centros, ¿no? Por lo menos aquí. No sé si alguien... Completamente de acuerdo. Ahorita todavía está, por lo menos en los hospitales privados, todavía tenemos suficiente espacio quirúrgico en los quirófanos, etcétera, pero seguro esto va a ir cambiando. Entonces, pues mientras haya posibilidad, si está terminando la quimioterapia y hay quirófano y se toman todas las medidas, pues por supuesto que las llevamos a sala de operaciones, pero cuando esto ya cambie definitivamente, tendremos que tomar las decisiones como refiere el doctor, de dar otro ciclo, de ir modificando, de cambiar a la hormonoterapia si son receptores positivos y tratar de irlo prolongando mucho. Pero la verdad es que así podemos seguir meses, porque van a haber rebrotes y van a volver a saturarse los hospitales. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que tomar las decisiones, siempre mejor si son apoyadas en un equipo multidisciplinario. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el manejo de pacientes con carcinoma de la cabeza del páncreas estadio 2, pero con afección de la vía biliar y función hepática? ¿Quirúrgico o terapia neoadyuvante en estos momentos de pandemia? Bueno, fue una pregunta como muy específica, pero yo creo que ahorita sí empezaría tratamiento de neoadyuvancia, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, llevarlo a un tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, es lo que estamos platicando. O sea, llevarlo ahorita a un tratamiento quirúrgico es exponerlo demasiado, ¿no? Exponer a tu equipo, exponer al paciente, ¿no? Tiempos prolongados de hospitalización, ¿no? La cirugía prolongada, mayor exposición en caso de que, ¿no? O sea, tuviera alguna situación de infección. Y lo mejor es, o sea, el downstaging, ¿no? Ahorita yo creo que lo que se tiene que hacer son esos protocolos que criticábamos un poquito, ¿no? O sea, bueno, si tienes todo, ¿para qué le sigues con tratamiento de quimioterapia y lo quieres llevar a un downstaging, ¿no? O sea, bajarle el estadiaje para que entonces, cuando sea el momento oportuno, tengas una mayor oportunidad. Entonces, ahorita son esos protocolos que, ¿no? Que quedaron ahí como en pauta, se tienen que retomar, se tienen que revalorar y entonces determinar qué tantos ciclos son los que pudiéramos darle a los pacientes para ahorita hacer esa estrategia más que llevarlo de inicio a la cirugía, ¿no? Porque digo, si estás en un buen centro, pues ese paciente se iría a cirugía. Pero ahorita con toda esta situación, pues te limita, ¿no? Esa es la opinión, ¿no? Totalmente de acuerdo, no sé si alguien quiere. Controlar, sí, definitivamente tratar la obstrucción, ya sea con un stent o de manera percutánea mínimamente invasiva, pero sí, obviamente, si está ictérico obstruido, para que pueda tolerar mejor la quimio, ¿no? Claro, perfecto. Una pregunta, ¿las personas con cáncer deberían seguir las recomendaciones generales de salud pública o hay algunas medidas especiales que deberían de tomar?
Generalmente, y eso creo que la mayoría de colegas que manejamos cáncer nos hemos dado cuenta, el paciente con cáncer, ya sea en una terapia activa, en un proceso de vigilancia temprano después de haber finalizado todos sus tratamientos oncológicos, es un paciente con mucho cuidado y muchos detalles en su salud. Y ellos te llenan de tantas preguntas y qué deben hacer. Yo he tenido muchos pacientes que me han dicho que qué van a hacer si están con fiebre, se van a la unidad, al centro hospitalario COVID o esperan hasta que se compliquen, etcétera. Yo realmente la recomendación que les he dado es bien duro decirles que se vayan al sistema de salud que está atendiendo la emergencia, porque sabemos nosotros que esos sistemas de salud están colapsados algunos y otros están extremadamente llenos. Y sabiendo la susceptibilidad de ellos a poder infectarse fácilmente, y si esto es o no enfermedad, yo lo que les digo es que veamos 48, 72 horas cómo se comporta esto. Si el paciente siente que se va empeorando, se le toma unos exámenes privadamente y si vemos que no hay complicaciones, podemos mantenerlo ahí. Y si está asintomático, mucho que mejor. Pero si ya se está complicando, lo mejor es decirles que busquen su centro hospitalario. Pero como repito, es la población nuestra de pacientes es bastante especial. Y bueno, sabemos todos que dependen mucho de nosotros y de lo que nosotros les digamos. Entonces, ese es un par de comentarios que yo le he hecho a muchos pacientes que me dicen, ¿qué hago si me da esto, si tengo síntomas de esto? ¿Me voy para allá o mejor espero y veo cómo evoluciona? No sé si algún otro colega tiene alguna otra opinión. Sí, por ejemplo, aquí en México nada más he tenido 2 pacientes con sospecha y lo mismo, o sea, te hacen mucho caso, pero sí tienen mucho miedo, ¿no? De que los cambies de la clínica de día de oncología a que los lleves al hospital. Entonces muchos, por ejemplo, una se me escapó y me dijo, no me voy a hacer la prueba. Y le dije, pues si no te haces la prueba, ¿no? O sea, yo no te puedo dejar volver a entrar aquí. Entonces, digamos, fue, digamos, esa amenaza de no vas a entrar aquí y vas a contagiar a tus amigas, lo que le hizo hacerse la prueba, salió negativa, y otra que apenas me contactó ayer, igual de la Secretaría de Salud, que pues también me dijo, no, pues me voy a esperar y voy a ver cómo me siento. O sea, los pacientes de oncología no quieren ir, digamos, a hacerse la prueba, ¿no? Porque tienen ese miedo de verse encerrados, ¿no? Como todos, ¿no? O sea, verse encerrados en un hospital donde, pues sí, lamentablemente, pues aquí no tenemos, ¿no? Los antirretrovirales, ni los antivirales, ni las terapias, la inmunoterapia que se están dando en otros países, ¿no? Para poder mitigar, ¿no? Los síntomas. Entonces, los pacientes, pues lo que escuchan es, ¿sabes qué? Entraron 20 ayer y salieron muertos 10, ¿no? Entonces, eso es lo que escuchan ellos y no quieren entrar y no quieren saber del otro hospital. Entonces, eso está pasando en Tijuana, que es un centro, un epicentro de la enfermedad aquí en México. Entonces, sí es una situación complicada. No sé si en Guatemala ¿quieren con esto? Y, no, y en general, no solo para los pacientes oncológicos, en realidad hasta nuestros propios amigos nos dicen, bueno, ¿qué hago? Si me da, yo no quiero irme a encerrar al hospital, los hospitales temporales que están ahí, que no solo están topados, pero obviamente con todo tipo de dificultades y restricciones, ¿verdad? Entonces, la mayoría, pues yo mejor me quedo aquí en mi casa. El problema es de que en tu casa, realmente todo el mundo debería estar en su cuarto, en su baño, recibiendo la comida en la puerta, y mucha gente, obviamente, con escasos recursos no tiene esas posibilidades. Entonces, pero sí, es en general, no solo el paciente oncológico. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Doctor Sánchez, ¿cuál sería la conducta en tumores gastrointestinales de alto grado de malignidad, pero resecarles tomando en cuenta factores socioeconómicos y respuesta a la quimioterapia, radioterapia y la pandemia? Bueno, como ya se expresaba anteriormente, en nuestro país, obligatoriamente los pacientes sospechosos de COVID deben de ser manejados institucionalmente. Ahora, nosotros nos vamos al aspecto clínico, al aspecto epidemiológico, y si el paciente está asintomático
y ya ha cumplido su tratamiento neoadyuvante y es resecable quirúrgicamente con todas las medidas de bioseguridad, se podría dar el manejo quirúrgico. Y como ya se explicaba anteriormente, principalmente en aquellos pacientes que puedan presentar una emergencia quirúrgica como la obstrucción y que por el momento no haya otra vía alterna a la que nosotros podamos darle un tratamiento. Perfecto. Bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Quisiera agradecerles a todos. Creo que esta charla ha sido de muchísimo provecho para todos. Todas hemos aprendido y muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Bye. Yo también. Bye. Gusto conocerlos. Bye. Estuvo bien, gracias. Gracias.